Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra pequeña introducción a la filosofía. ¿Se acuerdan que en la última sesión ya habíamos comenzado a pensar lo que podría ser una contramodernidad o tal vez lo que habíamos llamado una modernidad subterránea con la filosofía de Jean-Jacques Rousseau? Y la última vez habíamos comentado que la modernidad no se puede limitar al deseo o al gesto de la filosofía cartesiana con lo que implica de centralidad del sujeto, con lo que implica de lucha en contra de la naturaleza y con lo que implica de potencia del ser humano que se hace como dueño de la totalidad del mundo. Y habíamos visto que, al contrario, con la filosofía de Rousseau, en pleno siglo XVIII, existe tal vez otra manera de pensar a la modernidad, ya no como un ser humano que desea arrancarse a la naturaleza con el fin de dominarla, sino exactamente lo contrario, con un ser humano que intenta esta vez regresar a la naturaleza. Y habíamos intentado oponer una filosofía moderna, que era la de Descartes, que es una filosofía moderna que piensa a la filosofía como un gesto de avance o un gesto de progreso, y por otro lado, al contrario, una filosofía moderna que sería la filosofía moderna de Rousseau, que ya no se piensa en tanto que avance, sino al contrario, que se piensa como una filosofía del regreso o una filosofía del retorno. ¿Del retorno a qué? Pues después que la modernidad cartesiana nos haya liberado de la naturaleza, nos haya arrancado a la naturaleza, tal vez podamos pensar a la filosofía con Rousseau como un gesto de regreso a nuestro ser natural, como una especie de regreso a cierta autenticidad. Y habíamos comenzado, para poder discutir esos temas, a leer el discurso sobre las ciencias y las artes de 1750, discurso que se divide en dos partes, y justamente en la primera parte habíamos intentado mostrar que gran parte de la filosofía de Rousseau se tiene que leer como una crítica social a las ciencias o una crítica social a las artes, y había intentado ejemplificar este punto con la crítica constante que hace Rousseau al concepto de representación, con esta idea que la representación siempre instaura cierto intermediario entre dos cosas, o entre una cosa y un ser humano, o entre dos seres humanos, y que dentro de esta representación, que siempre es una segunda presentación o una repetición de la representación, pues algo se tenía necesariamente que perder, por lo que Rousseau no estaba a favor de la representación, sino de manera más auténtica, más directa y más simple, a favor de la simple presentación. Y habíamos hablado un poquito de la crítica de la representación con la crítica rousseauista del lenguaje, con esta idea que el lenguaje en última instancia parasita el proceso de comunicación. Lo habíamos visto también con la crítica de Rousseau a la democracia representativa y a favor de la democracia directa, con esta idea que la única manera que mi voz esté en la asamblea no es que un diputado la pueda representar, sino simplemente que yo mismo la pueda llevar. Habíamos visto que esta misma crítica también surge con el problema de la Iglesia, que pretende ser el representante de Dios sobre la tierra, cuando tal vez podamos simplemente comunicar con Dios de manera directa. Y también habíamos señalado que esta misma crítica de la representación o de lo inauténtico, pues nos lleva a entender la crítica
que le hace Rousseau a las artes y en particular al teatro en su carta a D'Alembert sobre los espectáculos. Hoy entonces debemos comenzar a ver lo que es la segunda parte de este discurso, en la cual Rousseau va a explicar de manera más precisa los diferentes problemas que tiene con las ciencias y las artes. Y existen, señala Rousseau, como mínimo 3 razones diferentes por las cuales tanto las ciencias como las artes nos han llevado a una especie de corrupción moral. Y esas 3 razones son el origen de la ciencia y de las artes, como era de esperar en su gesto genealógico. Rousseau no puede deshacerse de la manera de pensar en filosofía a la luz del origen, a la luz de la genealogía. Entonces, primera razón por la cual las ciencias y las artes nos han llevado a una corrupción moral, pues es nada menos que su origen. La segunda razón es su mismo objeto. Y la tercera razón son sus consecuencias. Entonces, origen, objeto y consecuencias son las 3 razones por las cuales Rousseau piensa que tanto la ciencia como las artes no van de la mano con un progreso moral, sino exactamente lo contrario, van de la mano con una corrupción moral. Comencemos entonces por el problema del origen. Nos hemos acostumbrado a pensar, como mínimo desde el libro Alfa de la metafísica de Aristóteles, que el hombre desea naturalmente conocer y que por lo tanto las ciencias son una especie de búsqueda desinteresada de la verdad. Les cito la metafísica de Aristóteles, es una de las frases más famosas de Aristóteles, Metafísica, libro Alfa, 980a, cito: todos los hombres por naturaleza desean saber, tal como si existiese una especie de deseo originario en el ser humano que fuese el deseo de saber o el deseo de conocer. Pero, señala Rousseau, en contra de Aristóteles, esto es históricamente falso. Y si es que hacemos la verdadera genealogía de las ciencias y de las artes, pues vamos a darnos cuenta que no surgen para nada de un deseo desinteresado de alcanzar cierta verdad. De hecho, muchas de las técnicas de las cuales disponemos hoy en día provienen nada menos que de la necesidad o del deseo de crear armas. Aunque obviamente Rousseau no cite estos ejemplos, bien sabemos hoy en día que Internet pues fue ante todo un medio de comunicación para las Fuerzas Armadas. De la misma manera sabemos que el mismo sistema de GPS sirvió para guiar misiles mucho antes de servir para guiar a taxis. Y muchas de las tecnologías de las cuales gozamos hoy, de hecho, casi todas las tecnologías de las cuales gozamos hoy, provienen directamente de usos militares. Por lo que el origen de las técnicas es todo salvo moralmente puro. Ven que esta idea aristotélica, según la cual la ciencia avanza por el deseo puro que tiene el hombre de conocer, pues si hacemos la genealogía de las técnicas, nos damos cuenta con Rousseau que, como mínimo, se puede cuestionar esta idea aristotélica. Rousseau señala además un segundo punto que nos permite cuestionar esta idea de un avance moralmente puro porque desinteresado de las ciencias. Y Rousseau bien ve, y con razón, tal vez se pregunta, ¿qué sería realmente de la ciencia
sin la competencia salvaje y extremadamente violenta que existe entre los diferentes científicos. ¿Cuál sería la historia real de la ciencia si es que sacamos de esta los científicos que tenían ganas simplemente de ser reconocidos, de ser famosos? Es decir, ¿qué sería de las ciencias sin la vanidad y sin el orgullo de los científicos? Ven que ahí, una vez más, es una segunda crítica a la concepción muy moral de la búsqueda científica que tiene Aristóteles, con esta idea que si hacemos la genealogía o si hacemos realmente la historia de la ciencia, pues vamos a darnos cuenta inmediatamente que está totalmente habitada por violencia entre los científicos, por el orgullo de unos, por la vanidad de otros, y de hecho, cualquier persona que trabaja en el campo académico bien sabe que el campo académico es todo salvo moralmente puro. La gente se roba estudiantes doctorandos, la gente está dispuesto a hacer más o menos lo que sea para poder obtener financiamientos, por lo que la vanidad y el orgullo son, tal vez tal como lo dice Rousseau, realmente dos de los motores más importantes de las ciencias y también dos de los motores más importantes de las artes, ya que los científicos son hombres tales como los otros hombres y lastimosamente sufren exactamente de los mismos vicios. Y lo mismo sucede para el campo de las artes y para el campo de los artistas. Les leo esta frase del discurso sobre la ciencia y las artes, que es una frase un poco deliciosa de Rousseau. Cito: todo artista quiere ser aplaudido. Los elogios de sus contemporáneos son la parte más preciada de su recompensa. Por lo que ven que entendemos en qué medida el origen de la ciencia y de las artes puede estar inmediatamente contaminado por los sentimientos más bajos de los seres humanos o por los intereses más bajos de los seres humanos, fabricar armas, dominar a los otros pueblos, etcétera, etcétera. Por lo que ahí nos damos cuenta inmediatamente lo que puede tener de interesante el método genealógico de Rousseau. Bien es cierto que si pensamos a la ciencia de manera abstracta, si pensamos a la ciencia de manera conceptual, tal como lo hacía Aristóteles, tal vez podamos pensar que existe en el ser humano un deseo fundamental, originario y puro de conocer. Pero si con Rousseau nos liberamos un poco de esta manera de hacer filosofía de manera puramente conceptual, y si hacemos realmente historia, si hacemos historia de la ciencia, si hacemos historia de las artes, pues inmediatamente surge el hecho que el origen de la ciencia y de las técnicas que propuso Aristóteles, pues es simplemente una pura ilusión. El conocimiento, por el puro placer del conocimiento, tal vez exista en el mundo, tal vez pueda existir para tal o cual ser humano. Pero si somos honestos y si hacemos historia de la ciencia, debemos decir que no es el verdadero motor de las ciencias y de las artes. Esta idea que es el deseo de conocer, que hace avanzar la historia de las ciencias, pues es una pura ilusión, es una pura mentira. Por lo que la ciencia de por sí evidencia en realidad, si hacemos historia, pues que surge de lo peor que tienen los seres humanos, es decir, de los afectos y de los vicios más bajos, y también por otro lado de
pequeños intereses individuales por los cuales estamos dispuestos a hacer casi lo que sea. Y ven también, tal como les comentaba la última vez, por qué razón Rousseau puede ser un autor interesante para pensar el mundo contemporáneo y por qué es un autor tan importante en el mundo de hoy. Porque bien ven que todo lo que les acabo de decir sobre el origen impuro de la ciencia, pues hoy en día se ha multiplicado por 1.000.000. Es decir, que hoy en día, en realidad, todo lo que hemos dicho sobre el origen militar de las técnicas, el origen o los financiamientos militares de las diferentes ciencias, pues bien vemos que hoy en día eso es aún más verdadero. Y lo que comentábamos acerca de los afectos de los diferentes investigadores, de su vanidad y de su orgullo. Pues bien vemos hoy en día que los sistemas de publicaciones en revistas de alto impacto o los sistemas de publicaciones con editoriales muy reconocidas también demultiplicaron la vanidad y el orgullo de los científicos y también de los artistas. Podríamos aquí hablar de la televisión, de las redes sociales, del Festival del Cine de Cannes en Francia, es decir, toda esta idea de premios, de recompensa o de visibilidad de los artistas, que es tan importante hoy que al parecer nadie puede negar lo que dice Rousseau, que el origen de las ciencias y de las artes no es, tal como pensaba Aristóteles, un deseo de conocer, sino simplemente un deseo de reconocimiento. Es decir, un deseo de reconocimiento social, del cual ya podemos entender todo lo que Rousseau va a denunciar en él como inauténtico, como puro deseo social. Segundo, señala Rousseau, el mismo objeto de las ciencias y de las artes es también problemático. Y ahí Rousseau se va a ir un poquito por otro camino. Y tal como él mismo señala en el texto, les cito, ¿qué haríamos con las artes sin el lujo que las alimenta? Y de hecho, miren cómo muchas de nuestras técnicas están directamente alimentadas por el lujo. De ahí que los nuevos objetos sean casi siempre destinados primero a personas con altos ingresos, antes de ser, en un segundo momento, objetos masificados. Casi todas las técnicas, por ejemplo, los teléfonos celulares, el GPS en los autos, los frenes ABS, etcétera, etcétera, verán que todas las técnicas pasan por un primer momento en el cual son literalmente un objeto lujoso, antes de ser en un segundo momento diseminado en el pueblo y antes de ser técnicas masificadas. Pero, obviamente, el día que esas técnicas pueden masificarse o el día que esas técnicas pueden alcanzar a la casi totalidad de la gente o como mínimo a un gran número de personas, pues es simplemente porque ya existen nuevos objetos más técnicos y más avanzados destinados otra vez a las clases más altas. Ven que es un fenómeno que todos hemos conocido, según el cual las clases más altas intentan diferenciarse con la posesión de ciertos objetos y apenas estos objetos puedan alcanzar a la casi totalidad de la gente, pues como ya no son objetos que permiten que las clases sociales altas se puedan diferenciar,
Pues inmediatamente esas clases sociales altas se desplazan hacia nuevos objetos. Es, por ejemplo, lo que hemos vivido de manera interesante en los últimos años en el deporte. ¿Se acuerdan que en la segunda mitad del siglo XX, pues jugar al tenis era algo reservado a cierta burguesía, era algo reservado a ciertas clases sociales? Cuando las clases sociales más bajas solían, como mínimo en Europa, solían jugar fútbol. Y de repente el tenis se ha democratizado. En este sentido que de repente existían clubes de tenis en los cuales uno podía entrar pues sin gozar de inmensas sumas financieras. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Pues obviamente apenas las clases sociales más bajas pudieron comenzar a hacer tenis, que las clases sociales más altas huyeron del tenis, por ejemplo, hacia el golf, porque ya no les interesaba jugar tenis. Si es que todo el mundo juega tenis, como persona de una clase social muy alta, pues ya no me sirve a mí jugar tenis, porque ya no me permite diferenciarme. Por lo tanto, me voy poco a poco a desplazar. Y verán que casi toda la historia, no solo de las técnicas, sino de hecho tal vez la misma historia de la humanidad, funciona de esta manera. Y piensen bien en este punto. Imaginemos que los seres humanos rijan a sus vidas no sobre sus deseos, no sobre el deseo, por ejemplo, de diferenciarse, sino sobre nuestras simples necesidades. De hecho, es algo que escuchamos hoy en día cada vez más. El deseo es algo malo porque es una construcción histórica infinita, es una construcción social, cuando la necesidad es algo bueno. Y verán que gran parte del pensamiento ecologista consiste en decir: debemos abandonar a nuestros deseos para limitarnos a lo que sería realmente nuestras necesidades. Pues, ¿qué pasaría si es que realmente abandonamos el deseo para limitarnos a consumir exclusivamente lo que realmente necesitamos? ¿Qué pasaría? Pues obviamente, dice Rousseau, sería simplemente el fin de las artes y el fin de las ciencias. Porque todos bien sabemos que, en realidad, lo que llamamos nuestras necesidades son absolutamente mínimas. No necesitamos de casi nada para vivir. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para poder vivir? Pues de casi nada, dice Rousseau. Y de ahí un problema muy importante para las ciencias y las artes. Es que, para Rousseau, transforman a nuestras necesidades limitadas en deseos absolutamente infinitos. Porque la lógica del deseo es de crear siempre nuevos deseos. Pero poco a poco también es su lógica hacer que esos deseos puedan convertirse en nuevas necesidades. ¿Ven esta idea que va a plantear Rousseau acerca del lujo y acerca del salto entre las necesidades y los deseos, que consiste en decir la patología de las ciencias y de las artes es que llegan a convertir lo que son puros deseos en verdaderas necesidades? Y tomemos un ejemplo muy simple. Obviamente un ejemplo que no conocía Rousseau. Todos entendemos que durante muchos años el Internet civil surgía de un simple deseo. Las primeras personas que tenían Internet en sus casas
podían fácilmente sobrevivir sin este. A lo mejor lo tenían solo para resolver problemas de confort, para poder acceder a ciertos contenidos vídeos, a ciertos contenidos audios, pero todos recordamos que en el primer momento del Internet no era una verdadera necesidad. Internet podía simplemente surgir a través de ciertos deseos. Esas personas podían, por ejemplo, mandar correos a través de empresas postales, podían seguir viendo películas en el cine, podían llamar a sus amigos por el teléfono, por lo que disponer de emails, disponer de YouTube o disponer de WhatsApp no era realmente una necesidad, era un puro deseo, por decirlo en el vocabulario de Rousseau, era literalmente una especie de lujo. Pero miren cómo poco a poco Internet creó a su propia necesidad. E Internet logró establecerse a él mismo en tanto que una necesidad. Hoy en día, el tener Internet en casa ya no es simplemente un problema de satisfacer nuestros deseos. Hoy en día, tener Internet en casa es lastimosamente una verdadera necesidad. Por ejemplo, existen ciertos trámites del Estado que uno solo puede hacer por Internet. Incluso en el mismo campo académico, el hecho de disponer de Internet para acceder a artículos publicados en Japón, en China o en Canadá, para cualquier investigador es una verdadera necesidad. Lo que nos mostró además la pandemia hace algunos años, y es que por el simple hecho de poder estudiar, era también necesario disponer de Internet. Por lo que todos bien sentimos con este ejemplo de Internet, lo que Rousseau quiere significar cuando dice que el problema de las ciencias y de las técnicas es que poco a poco convierten el hecho que surjan de un deseo en una verdadera necesidad. Por lo que el segundo problema de las artes y de las ciencias es que nos lanzan necesariamente dentro de una búsqueda infinita, dentro de una carrera infinita, porque logran hacer que los deseos se conviertan en verdaderas necesidades. Y podríamos hacer esto para tal vez casi cualquier técnica. Por ejemplo, podríamos preguntarnos hoy si hoy en día para un joven disponer de un teléfono celular es un lujo que le permite satisfacer ciertos deseos o es al contrario una verdadera necesidad. Pues bien entendemos que un joven hoy en día que no tenga WhatsApp, que no tenga un teléfono celular o que no tenga a lo mejor ciertas redes sociales, se ve literalmente excluido de ciertos grupos sociales, en su colegio, en su universidad o incluso en su lugar de trabajo. Por lo que tener un teléfono celular ya no es un problema de deseo, se ha convertido en una verdadera necesidad. Finalmente, tercer punto que señala Rousseau, también los efectos o las consecuencias de las ciencias y de las artes son nefastos. Cito Rousseau: si nuestras ciencias son vanas en cuanto al objeto que se proponen, son más peligrosas aún por los efectos que producen. Nacidas de la ociosidad, la alimentan a su vez. Y la pérdida irreparable de tiempo es el primer prejuicio que provocan necesariamente a la sociedad. Por decirlo de manera muy fácil, con las técnicas nos hemos acostumbrado poco a poco a lo fácil y estamos desconociendo a las categorías de esfuerzo, de paciencia, de tiempo y de espacio. Y otra vez, bien entendemos de manera relativamente fácil
lo que quiere decir Rousseau en este caso, si es que analizamos sus argumentos desde el mundo contemporáneo. Miren cómo Internet es el mundo de la inmediatez, es de cierta manera el mundo de la negación del tiempo. Necesito una información, la quiero ahora, sin esperar, sin ir a leer a varias páginas para poder encontrarla. Me acuerdo que cuando yo estudiaba, de vez en cuando alguien buscaba una cita precisa, por ejemplo, de la ética de Spinoza, pues tocaba a lo mejor volver a leer toda la parte de la ética de Spinoza en la cual sospechábamos que se encontraba esta cita para poder encontrarla, lo que implicaba una inversión en tiempo relativamente grande. Hoy en día ponen la cita simplemente en el buscador de Google e inmediatamente van a poder encontrar la página exacta de la ética en la cual se encuentra la cita que van buscando. Por lo que bien entendemos en este caso que de cierta manera el Internet es una especie de negación del tiempo. Pero miren además cómo es también una especie de negación del espacio. Me acuerdo hace algunos años, no tantos años, cuando yo era joven, y que redactábamos cartas de amor a mano. Las redactábamos a mano, las mandábamos por correo, podían llegar en varios días a la persona a la cual la estábamos mandando. Esta persona la abría, la leía, eventualmente contestaba, nos mandaba de vuelta una carta y todo este proceso pues podía tomar simplemente una semana o si la persona estaba en otro país, más de una semana. Hoy en día bien entendemos que con WhatsApp o con Zoom esos espacios y esos tiempos se han de cierta manera negado. Quiero hablar con una persona que se encuentra a 10.000 kilómetros, pues no necesito esperar. No necesito esperar ni siquiera el tiempo de vuelo que me tomaría ir a verle en avión. Le llamo por internet y esta persona está inmediatamente disponible. Por lo que ven que una de las consecuencias para Rousseau nefastas, se podría cuestionar, pero como mínimo para Rousseau nefastas. Una de las consecuencias nefastas que Rousseau encuentra en las ciencias y las artes, pues es justamente que construyeron un mundo en el cual todo está inmediatamente disponible. Las cosas, y tal vez también los otros seres humanos, son objetos que están inmediatamente disponibles. Los necesito, están ahí disponibles. No necesito esperar, no necesito frustrarme. Y de hecho, tal vez podamos, para darle razón algunos minutos a Rousseau, notar cómo hoy en día existe en muchos jóvenes una inmensa dificultad o un inmenso rechazo de la frustración. Pues tal vez ese rechazo de la frustración que vemos hoy en los jóvenes no tenga que ver con categorías morales de los jóvenes, sino simplemente con el hecho que crecieron en un mundo en el cual todo el aparato técnico sirve para limitar nuestra frustración. Sirve al contrario para hacer que las cosas estén inmediatamente disponibles. Y bien entendemos que alguien para quien las cosas están inmediatamente disponibles, si es que algún día de repente ya no son totalmente disponibles, pues que esto le pueda generar una inmensa frustración. De hecho, verán cómo este fenómeno se ha acentuado aún más hoy en día, porque, por ejemplo, ya ni siquiera queremos salir de nuestras casas para ir a hacer compras. Compro todo por internet, porque de cierta manera el mundo
en su totalidad, la totalidad de los objetos que puede producir el mundo, no está disponible a lo mejor en la pequeña tienda al lado de mi casa, pero está inmediatamente disponible por Internet. Por lo que bien entendemos como las categorías de esfuerzo, de espera, de paciencia, de frustración, de tiempo y de espacio se han necesariamente modificado con esas técnicas, lo que para Rousseau fue un momento o fue un movimiento sumamente nefasto. Hago un pequeño paréntesis. Verán que el discurso de Rousseau se acaba, como era de esperar, sobre una gran crítica de la categoría de lujo. Y esa categoría de lujo ocupa un papel muy importante y muy interesante en el siglo XVIII. Y de hecho existe un libro entero, que es un libro muy importante que deberían leer, porque es un libro que está realmente al fundamento del pensamiento liberal, es el libro del cual más se nutre Adam Smith. Pues existe un libro muy importante de quien es un médico holandés llamado Bernard de Mandeville. Su libro es titulado La fábula de las abejas, pero lo más delicioso es el subtítulo del libro, que es Vicios privados, beneficios públicos. Y esta fábula de las abejas fue publicada en 1714. Y es un libro muy importante que jugará un papel determinante en el liberalismo de manera paradigmática en la misma obra de Adam Smith. Y la idea central de este libro pues no puede sino espantar a Rousseau, por lo que se la cuento rápidamente para que podamos entender por qué razón Rousseau habla del lujo y cuál es el problema filosófico del lujo en aquel entonces. Mandeville hace un verdadero elogio del lujo, es decir, exactamente lo contrario de lo que va a hacer Rousseau. Pero hace un verdadero elogio del lujo por la razón siguiente. Bien es cierto, dice Mandeville, que por definición el lujo siempre representa una especie de consumo innecesario o una especie de compra innecesaria. Todos bien sabemos que un pantalón de 1.500 euros no les es de más uso que un pantalón que compraron 50 euros. Por lo que ahí podríamos hacer desde el punto de vista de las necesidades una crítica al lujo, en ese sentido que el pantalón de 50 euros cumple mi necesidad de vestirme como mínimo tanto como el pantalón de 1.500 euros. Y sin embargo, dice Mandeville, la sociedad debería promover el lujo. Debería hacerlo por una razón económica. Y de ahí viene una idea que sigue existiendo hoy y que podemos escuchar por muchas partes, que es la idea siguiente. Mandeville dice, debemos promover el lujo porque cada vez que un rico está gastando su dinero, ese gasto innecesario, este gasto excesivo, está en realidad beneficiando a toda la sociedad, ya que está dándole salario a un pobre. El lujo, entonces, y paradójicamente, no beneficia tanto al rico como al pobre. Entendemos esta idea según la cual si cada persona comprara únicamente lo que necesita, pues a lo mejor necesitaríamos producir mucho menos, por lo que habría mucho menos empleo en la sociedad y todos esos gastos innecesarios de las personas ricas, por muy condenable que puedan ser antropológicamente, pues como mínimo económicamente, son una especie de motor para la economía de un país.
Aún más, dice Mandeville, imaginemos una sociedad sin lujo, es decir, una sociedad en la cual los ricos consuman exclusivamente según sus necesidades. Pues para Mandeville, esta sería una sociedad con aún más pobreza, dado que muchas personas se quedarían simplemente sin empleo. Por lo que ven que existía a comienzos del siglo XVIII la idea según la cual el lujo beneficia a la totalidad de la sociedad. Es la idea según la cual racionalmente, es decir, en términos de costos y de beneficios, el lujo no solo beneficia a la sociedad, sino además beneficia de manera prioritaria a las personas más pobres de una sociedad. Y con esto pues podemos entender el subtítulo del libro, concretamente con esta idea que el vicio del lujo de las clases superiores produce beneficios públicos, es decir, produce en última instancia beneficios para absolutamente todos. Pues les comenté eso de Mandeville porque obviamente toda la crítica del lujo de Rousseau está justamente dirigida en contra de estas ideas. Cito a Rousseau: el abuso del tiempo es un gran mal. Otros males peores todavía siguen a las letras y a las artes. Así ocurre con el lujo, nacido como ellas de la ociosidad y de la vanidad de los hombres. El lujo se presenta rara vez sin las ciencias o las artes, y éstas nunca van sin él. Pero bien entendemos también aquí que la lógica rousseauista no es exactamente la de Mandeville. No se trata de pensar el lujo al mismo nivel. Cuando Mandeville pensaba al lujo como beneficio económico, es decir, cuando pensaba al lujo desde el punto de vista de sus consecuencias económicas, Rousseau, al contrario, y podríamos decir como siempre, Rousseau piensa desde el punto de vista antropológico, por lo que a una economía del lujo que encontramos en Mandeville, Rousseau va a intentar oponer una antropología del lujo. Y dice: tal vez Mandeville tenga razón sobre el hecho que una sociedad en la cual haya lujo sea más próspera que las otras. Pero el problema no es la economía. El problema es saber qué tipo de seres humanos producen el lujo y además a qué tipo de seres humanos produce el lujo. De hecho, a pesar de todo el pensamiento contemporáneo y a pesar de todo lo que se nos quiere hacer creer hoy, no es obvio que una sociedad se deba evaluar únicamente a la luz de la prosperidad de sus miembros. Cito a Rousseau una vez más: los antiguos políticos hablaban continuamente de buenas costumbres y de virtud. Los nuestros no hablan sino de comercio y de dinero. No vamos a pensar entonces en Rousseau desde el punto de vista de la economía. Y todo el problema del lujo no es que produzca consecuencias económicas buenas o malas. El problema del lujo para Rousseau es que produce a seres humanos mediocres. Y a seres humanos mediocres en dos sentidos diferentes. Primero, el lujo produce a seres humanos mediocres porque produce a seres humanos que ya no viven en el mundo de las necesidades, sino a seres humanos que viven exclusivamente en el mundo de los deseos, es decir, en una carrera infinita y constante y extremadamente violenta que nunca podrá realmente terminar, que nadie podrá realmente ganar, puesto que, a diferencia de las necesidades que son limitadas,
Nuestros deseos, por ser comparativos, son necesariamente ilimitados. Bien entendemos, por ejemplo, hoy en día que ser una persona rica es una carrera absolutamente infinita, puesto que ser una persona rica no se puede evaluar a la luz de ciertos determinantes objetivos. Ser una persona rica simplemente es ser una persona que dispone de más dinero que otras personas. Por lo tanto, nos lanza dentro de procesos comparativos que son absolutamente infinitos. Si yo quiero ser rico, no basta con que yo tenga cierta cantidad de dinero. Lo que es importante si yo quiero ser rico es que busque constantemente más dinero para tener más que mis vecinos o para tener más que mis competidores. ¿Ven que todo lo que es de cierta manera relativo o comparativo es necesariamente infinito, dado que si mis vecinos ganan más dinero, yo debo también hacer el esfuerzo para ganar más que ellos? Pero el lujo, sobre todo para Rousseau, produce personas mediocres por una segunda razón, que es aún más grave. Rousseau dice: el lujo produce a personas mediocres porque produce a personas que ya no viven de manera auténtica en ellos, sino que son personas que viven totalmente en la mirada de los otros. Es decir, son personas que viven por y para los otros. Y esto, una vez más, es fácil de entender. Bien vemos que quien consume objetos de lujo no lo hace realmente para él, sino que lo hace para mantener cierta imagen social. Lo hace para modificar su imagen dentro de la mirada del otro. Por lo que de cierta manera, al hacer eso, vive totalmente alienado por la mirada del otro. ¿Se acuerdan el ejemplo del pantalón a 1.500 euros o de a 50 euros? En realidad, hay cierta racionalidad en el hecho de comprarse un pantalón a 1.500 euros. Es racional hacerlo, pero no es racional hacerlo para satisfacer a mis pequeñas necesidades. Es racional hacerlo para que mi vecino, para que mis amigos, para que mis colegas en el trabajo vean que yo soy una persona capaz de comprar un pantalón a 1.500 euros y que por lo tanto mi imagen social suba o que mi apreciación social suba. Ahí, una vez más, Rousseau señala cierta tragedia de la sociedad humana. Si ven que no se trata simplemente y directamente de condenar moralmente al lujo. Se trata de entender cuál es su mecánica para poder eventualmente deconstruirla y liberarnos un poquito de ella. Pero Rousseau no niega que exista cierta racionalidad en el lujo. De hecho, todos bien sabemos, por ejemplo, que si voy a pasar una entrevista de trabajo muy bien vestido, con un traje que se me haya hecho a medidas, o si voy a pasar una entrevista de trabajo muy mal vestido, pues lastimosamente la manera en la cual yo me visto tiene objetivamente y tiene realmente un impacto sobre mis chances de obtener este empleo o no. Por lo que mejorar mi imagen social o aumentar mi valoración social es un proceso que tiene cierta lógica, es un proceso que presenta cierta búsqueda de mis intereses individuales. Simplemente el precio antropológico a pagar, señala Rousseau, es que por lo tanto voy a vivir totalmente alienado por el otro,
totalmente encarcelado dentro de la mirada de los otros. Tal como dice el mismo Rousseau, abandono el mundo del ser para perderme dentro del mundo del aparecer. Y verán que incluso los autores conocen este momento en el cual deben literalmente alinear a sus obras sobre el deseo de los otros. Cito Rousseau: rebajará su genio al nivel de su siglo y preferirá componer obras comunes, esas que se admiran en vida del autor, a maravillas que no se admiran sino después de su muerte. Ven ahí una crítica estética muy interesante de Rousseau, según la cual ser un autor, ser un pintor, ser un poeta, ser un músico, en total ruptura con su siglo, en total ruptura con el momento histórico en el cual vive, es asumir un riesgo inmenso. Porque bien es cierto que a lo mejor con esta ruptura hay personas que podrán reconocerme como un gran genio, pero lo más probable es que me vayan a reconocer como un genio muchas décadas después de que yo haya fallecido. En cambio, si yo siempre me someto a la mirada de los otros, si yo siempre me someto a los criterios de evaluación de los otros, pues es muy probable que tenga una vida humana, una vida encarnada, una vida ahora mismo bastante placentera. Pero obviamente hay un precio muy alto a pagar y es el problema de siempre someterse. Por lo que ven que el problema antropológico del lujo en Rousseau no tiene nada que ver con el problema económico que Mandeville señalaba. Es un problema antropológico que tiene que ver con la autenticidad de los seres humanos. La alternativa del lujo consiste en la oposición entre vivir en sí y vivir para sí, o al contrario, vivir en el otro o vivir para el otro. Y ven aquí una vez más la importancia, por ejemplo, del pensamiento de Rousseau hoy en día a la hora de las redes sociales. Obviamente Rousseau no podía imaginarse eso, pero bien vemos que el mundo de las redes sociales es el mundo en el cual literalmente vivimos exclusivamente para la mirada del otro y en la mirada del otro. De ahí la necesidad de la filosofía para Rousseau, que nos permite siempre regresar a nosotros mismos, de no buscar lo que necesitamos fuera de nosotros, sino de entrar en nosotros, porque ahí está realmente todo lo que necesitamos. La filosofía y la sabiduría no han de encontrarse en los libros, porque ya están en nosotros si es que sabemos simplemente escuchar a la naturaleza. Cito una última vez Rousseau por hoy, un texto un poco largo, lo leo lentamente. Oh virtud, ciencia sublime de las almas sencillas, ¿hacen falta tantos esfuerzos y tanto aparato para conocerte? ¿Acaso tus principios no se encuentran grabados en todos los corazones y no basta para aprender tus leyes con mirarse a sí mismo y escuchar la voz de la conciencia en el silencio de las pasiones? He aquí la verdadera filosofía. Sepamos contentarnos con ella, y sin envidiar la gloria de los hombres célebres que se inmortalizan en la República de las Letras, intentemos poner entre ellos y nosotros la distinción gloriosa que se apreciaba antiguamente entre dos grandes naciones. Una de ellas sabía hablar bien, la otra hacer bien.
Esas dos naciones que señala Rousseau en este caso es la oposición que se suele hacer en filosofía entre Grecia y Roma. Ven que Grecia es realmente el momento filosófico de la teorización de la filosofía, con sus conceptos, con sus grandes obras metafísicas, con su obsesión por la ontología, cuando al contrario, Roma, de cierta manera, abandonó esta gran teorización de la filosofía para simplemente vivir la filosofía, con esta idea de la sabiduría práctica mucho más que la teorización de la sabiduría. Pues ven que de cierta manera en este texto Rousseau condensa muchas de las cosas que ya hemos señalado. Hacer filosofía para buscar la virtud ni siquiera necesita que yo me pierda en las obras de los grandes filósofos, porque de cierta manera la única filosofía que yo necesito en mi vida ya está escrita en mí, ya está escrita dentro de la misma naturaleza humana. Y cada vez que yo voy a salir de mí para poder encontrar una filosofía, voy a asumir el riesgo casi inevitable para Rousseau de perderme, de comenzar a vivir dentro de la mirada de los otros. Cuando, de manera más simple, de manera más humilde, si yo fuera capaz de escuchar a mi propia naturaleza y de escuchar además a la naturaleza que está fuera de mí, pues supiera constantemente lo que debo hacer, supiera distinguir entre lo que es importante y lo que no es importante y podría alcanzar una verdadera virtud. Ven entonces, como comentábamos, esta filosofía rousseauista de la autenticidad, de la interioridad o de lo íntimo, y además esta filosofía que tiene la figura del regreso. Hacer filosofía siempre es regresar a uno mismo, siempre es regresar a lo que realmente soy. De ahí, una vez más, para cerrar, el tono muy rousseauista de muchos pensamientos contemporáneos con esta oposición entre lo auténtico y lo inauténtico, entre vivir para mí o vivir para los otros, en toda la crítica a la imagen social, a las técnicas, a las redes sociales y sobre todo con esta idea muy contemporánea de la valoración del regreso. Debemos regresar a lo que éramos, debemos regresar a los valores tradicionales, debemos regresar a la tierra y al campo, debemos regresar a relaciones humanas más auténticas y menos virtuales. Pues todo esto viene en gran parte de la filosofía de Rousseau. Con esta crítica a lo inauténtico, cerramos entonces la sesión de hoy y la próxima vez pues nos quedará ver en la filosofía de Rousseau cuál es realmente este hombre auténtico del cual tanto Rousseau nos habla y qué puede ser realmente un hombre natural que va de la mano de lo que sería de una filosofía como autenticidad. Pero ven cómo en esos videos estamos literalmente en otro mundo que en la filosofía de Descartes, que era un llamado al progreso, a liberarnos de las enfermedades, a liberarnos de las dificultades de la vejez, a liberarnos de las diferentes dificultades que la naturaleza nos plantea cada día. Había esta idea en Descartes de superar a la naturaleza y superar a la naturaleza humana. Pues para Rousseau es exactamente lo contrario. El único interés de la verdadera filosofía será regresar a la naturaleza humana y también, por lo tanto, regresar a la naturaleza en general. Con esto cerramos nuestra sesión de hoy.
Muchas gracias por haber atendido. Nos vemos dentro de 2 semanas para unas 2 sesiones adicionales sobre la filosofía de Rousseau. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias.